Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. El tema o el título de este mensaje es Aarón, una autoridad perdida. Para los que acostumbran a escribir, es Aarón, una autoridad perdida. Y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Le vuelvo a repetir el título del mensaje: Aarón, una autoridad perdida. Números, capítulo 20, versículo 22 al 29. Esto está en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 20, versículo 22 al 29. ¿Lo tienen? Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice así: y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Yo creo que el mayor castigo para Aarón no fue el no haber entrado a la tierra prometida. Creo que el mayor castigo para Aarón fue haber perdido sus vestiduras sacerdotales. Amén. Y cuando hablamos de vestiduras sacerdotales, estamos hablando de algo que usted y yo jamás debemos perder como cristianos, y eso es autoridad. Amén. Autoridad es algo que usted y yo tenemos que tener, y es algo que es bastante común hoy en día, que los cristianos perdamos autoridad en la iglesia, comenzando por nosotros, los pastores, líderes. En casa es común ver a una madre perder autoridad con sus hijos. Es común ver a un padre perder autoridad con sus hijos. Es común hoy en día ver a un esposo perder autoridad con su esposa. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasó con Aarón? Fue despojado ¿de qué? De sus vestiduras. Y eso fue lo más terrible que le puede haber sucedido a Aarón, porque acuérdense que nadie pudo ver la tierra prometida. Fue una nueva generación, pero lo peor fue haber perdido esas vestiduras. Y no solo eso, lo peor también fue de que al quitarle las vestiduras a Aarón, inmediatamente, dice la Biblia, lea su Biblia, ¿qué pasa ahí? Acaba de leer usted, murió. ¿Me está entendiendo? Y le voy a hablar en términos espirituales, y escriba lo que le voy a decir. Sin
sin autoridad, mi querido hermano, usted y yo estamos muertos. ¿Me está entendiendo? Ya nadie dice amén. Ya se están silenciando. Sin autoridad moriremos. Porque sin vestiduras no tenemos autoridad. ¿Con qué autoridad le llamamos la atención a nuestros hijos si a veces le pedimos que no hagan lo que nosotros hacemos? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, Aarón fue despojado de sus vestiduras. Y eso es algo terrible, porque le dijo Dios. ¿Quién le pidió a Moisés que le quitaran sus vestiduras a Aarón? Fue Dios. ¿Me está entendiendo? Dios. Y Dios nos entrega a nosotros algo muy importante: autoridad. Desde que conocemos a Jesús, nosotros en ese proceso, en ese camino, adquirimos autoridad. ¿Amén? Adquirimos autoridad. Y esa autoridad a veces la perdemos en cualquier momento y tenemos que recuperarla como debe ser. ¿Amén? Dios le dice a Moisés: lleva al monte a tu hermano Aarón, le vas a quitar las vestiduras. Y literalmente la Biblia dice: él quedó desnudo, sin nada, y le vas a entregar esas mismas vestiduras a su hijo Eleazar. Apunte lo que le voy a decir, porque si usted pierde las vestiduras, hay alguien esperando esas vestiduras. ¿Me está entendiendo? Porque si usted pierde la autoridad, alguien la va a recibir por usted. Nadie, apunte, nadie es indispensable en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Ni en la familia. Porque hombre que pierde autoridad, la mujer fácilmente puede decir: bueno, ¿cómo me someto a un hombre que no tiene, dígalo, que no tiene autoridad? Y el hombre podría decir lo mismo: ¿cómo amar y cómo bendecir a una mujer y cómo tratar bien a una mujer que no tiene autoridad? Nadie es indispensable. ¿Me están entendiendo? En la iglesia, si usted pierde autoridad, no falta alguien que la tome. Alguien la va a tomar. Eleazar tomó las vestiduras de su padre. Ahora, ¿cómo llegó? La pregunta es: ¿cómo llegó Aarón a perder las vestiduras? ¿Usted cree que fue de la noche a la mañana? Es un proceso, no es así. El sacerdocio de Aarón decayó de tal forma que él perdió sus vestiduras sacerdotales poco a poco. No fue esto de la noche a la mañana. ¿Usted cree que Dios dijo: bueno, ya, le quitemos de la vestidura? No fue así. Eso fue al final. Ese fue el final. Aarón cometió errores garrafales. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Vamos al primer error que cometió Aarón. Y este error lo llevó poco a poco a perder su autoridad, su vestidura sacerdotal. Y una pausa. La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de autoridad espiritual. Pero eso también se pierde. ¿Qué dice Éxodo 32:1? Vamos a ver aquí el primer error que cometió Aarón. Y ese error lo fue llevando a la pérdida de su vestidura. ¿Qué dice Éxodo 32:1? ¿Lo tienen? Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Primer error, Aarón tenía poca autoridad, se dejó manipular por el pueblo, y ese fue el primer error que cometió Aarón. Cuando alguien se deja manipular, cuando alguien tiene poca autoridad, ¿cuál es la consecuencia? Se deja manipular por las personas. Y aquí lo dice clarito. La gente le dijo: Aarón, 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 levántate, haznos dioses. ¿Ah? Y él sacó, dice, lo que tenía que sacar para hacer esos dioses. Ese Moisés no sabemos cuándo vendrá. Ese varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Ya no lo reconocían a Moisés como líder. ¿Me está entendiendo? Entonces la gente quiere gobernar. El pueblo quiere gobernar. El comunismo hoy en día es así, ¿verdad? Es la gente, es el pueblo, y esto es una gran verdad, lo que estamos viendo aquí. Entonces él tenía poca autoridad. Él se dejó manipular por el pueblo. Y cuando uno se deja manipular por el pueblo, pierde autoridad. Y ese es el primer error que podemos cometer nosotros en todo sentido de la palabra. Porque autoridad nosotros la tenemos aquí, nosotros que somos pastores en primer lugar. Imagínese usted que nosotros los pastores digamos así, ¿no? A ver, vamos a hacer una asamblea para poder decidir de qué color vamos a pintar la iglesia, ¿no? ¿Se imaginan o no? Vamos a hacer una asamblea aquí para ver si compramos una silla. A ver cuántos votan a favor para comprar un cable. ¿Me está entendiendo? Y viene la gente y dice: Pastor Johnny, ¿sabe qué? Levántese. Nosotros queremos que usted haga esto. Nosotros queremos que usted haga lo otro. Nosotros queremos, nosotros hemos decidido. ¿Me está entendiendo? Y en ese momento, Aarón se dejó manipular por la gente. Como hay mucha gente hoy en día que se deja manipular por otras personas. Vivimos en tiempos en que los niños manipulan a sus padres. ¿Sí o no? Sobre todo la mamá. Le doy una frase, y aquí las mamás, no sé si me van a decir amén. Una frase se la voy a decir. Cuando los niños se están portando mal y le están haciendo todo el boroteo ahí, todo el escándalo en la casa, y la mamá ya no sabe qué hacer, se estresa, se desespera y dice las palabras mágicas al perder la autoridad. Dice: cuando llegue tu papá del trabajo, le voy a decir todo lo que ustedes están haciendo. Si usted, mi querida hermana, dijo eso, quiere decir que usted no tiene autoridad. Porque quien tiene que solucionar los problemas en casa, según la Biblia, es la madre. Por eso la Biblia dice que la mujer tiene que ser sabia y el hombre tiene que ser prudente. Las que son solteras, apunten, cásense con un hombre prudente. Porque si usted se casa con un hombre imprudente, ese imprudente te va a hacer infeliz. Varones que son solteros, cásense con una mujer sabia. Porque si usted se casa con una mujer que no es sabia, media brutilda, digamos así, usted la va a ver mal. ¿Me está entendiendo? Entonces eso pasa. Las hermanas se quedan calladas y a veces se ríen porque algo ahí se está manifestando los espíritus, pastor. ¿Ah? Cuando llegue tu papá, o sea, usted no tiene autoridad para
corregir. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Te dejaste manipular por quién? ¿Por quién? Dilo hermano. Por tus hijos. Como hay hombres, y aquí le vamos a dar a los varones, hay varones que se dejan manipular por las esposas. Mi amor, si tú me compras esto, ya sabes que yo te doy esto. Pero si tú me das, yo te doy. La Biblia dice todavía, ¿ah? Así que, ¿qué te parece? Porque la mujer es coqueta cuando quiere. La mujer coquetea cuando quiere algo. Por eso usa sus encantos, ¿no? Porque la mujer en sí es sensual, tiene su sensualidad, tiene sus cositas ahí, ¿no? Ay, y se hace la cariñosa, ¿verdad? Sobre todo cuando quiere algo, cuando quiere que le den algún regalito, cuando la quiere que le compren algo. Entonces el hombre dice, ay, verdad, ya mi amorcito, dice, no. O sea, a veces caemos nosotros en la manipulación también y perdemos autoridad. Muchas veces los varones hemos perdido la autoridad, como lo pasó con Aarón. Entonces Aarón se dejó manipular por las personas. Tenemos que ver, mis queridos hermanos, qué tipo de sacerdotes somos. ¿Somos sacerdotes permisivos o somos sacerdotes que tienen autoridad? ¿Qué tipo de persona eres como cristiano? ¿Con autoridad o permisivo? Algunas personas dicen, yo prefiero no decir nada, me quedo callado, me las guardo. Y eso te hace mal. Es bueno que tú hables, que digas las cosas. Entonces, prefieres hacer las cosas y a veces como sacerdotes nos ponemos como Aarón. Le hacemos y le damos el gusto a la gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque la gente dijo, haznos ídolos. Oiga, Aarón era el sumo sacerdote. La gente le dijo, haznos ídolos. ¿Y qué hizo el sacerdote? Ídolos. Hoy en día caemos en eso, tenemos poca autoridad, ese es el primer error. Nos piden algo y preferimos hacer ídolos para que la gente pueda distraerse del propósito. ¿Me está entendiendo? El niño está queriendo jugar con la mamá o el papá y le ponemos, anda a ver Disney Channel, ¿no? Para que nosotros sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Los jóvenes hoy en día están buscando Pokémones por todo el mundo. En vez de buscar gente para Cristo, hoy en día hay más Pokémones que demonios. Y todo hoy en día es Pokémon Go. Oye, ¿dónde hay Pokémon? Dice que en las Malvinas hay uno, por aquí por Tahuantinsuyo también hay Pokémones. Así que tengan cuidado. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el primer error que comete Aarón? ¿Cuál es el primer error que comete Aarón? Dejarse manipular por las personas. Le pregunto algo, ¿usted es una persona con autoridad o una persona que cae en la manipulación? ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? A veces los hijos dicen, no mamá, yo no quiero eso, dame esto, y ya pues hacen su berrinche, que quiero esto, que quiero esto. Y resulta que muchas veces cedemos, ¿no? ¿O no cedemos? Sí, cedemos muchas veces, ¿no? Y en la iglesia no puede pasar eso. Si usted algún día será líder, y como líder usted no puede caer en la manipulación de la gente. Algunas personas, no sé si usted ha pasado eso, mi querida, sobre todo las mujeres, y a veces los varones también, se hacen a los enfermos y ay, mira cómo estoy, vengan a verme, miren que estoy enferma, vengan mis hijos, y los manipula con esa enfermedad. O sea, la gente tiene que ver que uno se está muriendo para venir, es como en los velorios. Se junta la familia solo cuando alguien se muere, ¿sí o no?
¿Es verdad o no es verdad? Le pregunto algo. ¿Por qué siempre nos juntamos solo en velorios y en cumpleaños? ¿Por qué tiene que haber eso para juntarnos? ¿Por qué no nos podemos juntar como familia? O sea, ¿tiene que haber un motivo? ¿Tiene que haber un motivo? No, ¿verdad? ¿Somos familia o no somos familia? Es igual, nosotros venimos acá para adorar el nombre del Señor. ¿Cuántos vienen aquí a adorar el nombre del Señor? ¿Cuántos aquí vienen a alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos aquí vienen a darle la gloria al Señor? Si usted tiene algún motivo, a veces no tiene ninguno. Simplemente usted viene porque usted es un hijo de Dios. Punto 2. Abra su Biblia, por favor. En Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 21 y 22. Éxodo capítulo 32, versículo 21 y versículo 22. Dice así: y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. ¿Qué le dice? Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Segundo error que comete Aarón, porque cuando uno va perdiendo autoridad, uno comete más errores, y este es el segundo. ¿Cuál es el segundo error de Aarón? No admitir su error, no admitir la responsabilidad era de él, no del pueblo. ¿Quién era el sacerdote? Él. ¿Quién tenía la vestidura? Él. ¿Quién tenía la autoridad? Él. ¿Quién tenía la decisión de decir no? ¿Quién tenía la autoridad de decirle no? ¿Quién tenía la autoridad de decirle no les hago los ídolos? ¿Quién tenía la autoridad de no levantarse? Porque le dijeron levántate, él tenía que quedarse ahí. ¿Me está entendiendo? Hay momentos en la vida en que uno se levanta, pero hay momentos en la vida en que uno tiene que estar sentado. Y Aarón, por levantarse, no solo pecó él, sino hizo que todo el pueblo peque. Él no supo asumir su responsabilidad. Y cuando uno no asume su responsabilidad, ¿qué dice la Biblia? Cuando Moisés le dijo, oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto con el pueblo? ¿Y qué respondió? Ah, mi Señor, el pueblo tiene la culpa. Una señal de que usted y yo no tenemos autoridad es cuando le echamos la culpa a otros de nuestros errores. No queremos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y le echamos la culpa a medio mundo. ¿Sí o no? Ah, porque tal fulano, en la clásica de los padres. Ah, mi hijo está así porque se junta con tal grupo, se junta con tales personas, y por eso lo están contaminando. ¿Me está entendiendo? Eres tú el que busca el grupo. Si te gusta tomar, vas a buscar a los que toman. Si te gusta fumar, vas a buscar a los que fuman. Si te gusta el rock, vas a buscar a los rockeros. ¿Sí o no? Eres tú. No es el grupo. No le eches la responsabilidad a otros. Cuando Moisés le dice, tú fuiste. No, yo no fui. Fue Tete. Fue el pueblo. No fui yo. Fueron ellos. ¿Y cómo? Le entró el espíritu de Pilatos. ¿Qué hizo? Se lavó las manos, no aceptó su responsabilidad como sacerdote. Tenemos que ser bien hombres y bien mujercitas las hermanas de aceptar nuestros errores. En un matrimonio pasa eso, la culpa es tuya. Los esposos a veces están así, la culpa es tuya que tus hijos están así. La culpa es tuya, dice que tus hijos estén así, dice el varón. Claro, igual que su padre. ¿Cuántas veces han escuchado eso? ¿Sí o no? Igual que su papá. Y la mujer, la clásica, ¿no?
tuyos salieron igual a ti. Mira, igual que tú, igual. Y hacen lo mismo, se portan igual, a ti tienen que haber salido. Y el hombre, para defenderse, no, a mí no, es a ti. Mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo está. No, es a ti, y se pelean. Y en vez de hacer eso, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si cometiste un error, ¿qué tienes que hacer? Reconocerlo. ¿Sí o no? Vivimos en un país en donde casi nadie quiere reconocer sus errores. Solo ve el tránsito y no sé cuántos dirigen acá. Sales a la calle y no, tú fuiste, no que tú pasaste, que yo no, que aquí nadie quiere reconocer nada. ¿Sí o no? Y es una gran verdad. Y eso pasó con Aarón. Tú fuiste, no, yo no fui. Tenemos que aprender a ser responsables por nuestras palabras y por nuestros errores. Cuando uno se hace responsable de algo, entonces muchas veces somos bendecidos, pero cuando nosotros no nos hacemos responsables de algo, entonces le comenzamos a echar la culpa a otras personas por nuestros errores, así como lo hizo Aarón. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? ¿De las que asume su error? ¿De las que asumen su responsabilidad? ¿O usted acostumbra a echarle la culpa a los demás? Y lo peor de todo, que a veces le echamos la culpa a los demás sin preguntarles. Somos personas que estamos acostumbrados a recibir las informaciones de otras personas y creemos el primer cuento que nos digan, ¿verdad? Y no vamos a la otra persona. Y eso es una gran verdad. ¿Cuántas veces usted ha creído el comentario de alguien y se ha enojado por eso? ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? Ah, me contaron eso y usted se creyó el cuento y no habló con la otra persona. Entonces son errores que tenemos que corregir. Tercer punto, vamos al libro de Éxodo también, capítulo 32, versículo 25, por favor. Éxodo 32, 25. Vamos al tercer error que cometió Aarón. Versículo 25, capítulo 32 de Éxodo. ¿Lo tienen? Amén. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había, ¿qué dice ahí? Lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno, ¿qué cosa? Su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tercer error que cometió Aarón es: Aarón cayó en la permisibilidad. Él fue permisivo, lo dice la Biblia. Tú permitiste que todo esto pasara. Dice: porque Aarón lo había permitido. Moisés lo dijo. El pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Lea nuevamente: el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Nuevamente: el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Nuevamente, porque esto se lo se va a olvidar. El pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. El pueblo no tenía freno, desenfrenado.
vestiduras sacerdotales de Aarón fue ser permisivo. Todo lo permitía. ¿Y cuántas veces, hermano, hermana, usted, para caerle bien a alguien, permite todo? ¿Cierto? Para quedar bien con la persona, usted lo permite todo. Y eso hizo Aarón. Fue permisivo. Y el pueblo estaba desenfrenado. Y dice, para vergüenza entre sus enemigos. Nuestros enemigos dicen así: ah, mira cómo es permisivo. Este ya mejor no hago nada. Es permisivo. Y obviamente Moisés se enojó y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, venga conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poner a cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta en puerta por el campamento, y maten a cada uno de sus hermanos y a sus amigos y a sus parientes, arrasen con todos los que pecaron, porque estos no merecen vivir. Y escuche y apunte lo que le voy a decir: cuando somos permisivos, perdemos nuestro propósito. Porque si usted cae en la permisibilidad, usted no va a ver el propósito de Dios en su vida. Cuando caemos en la permisibilidad, cuando somos permisivos, perdemos nuestro propósito en la vida. Muchos dicen: Señor, yo quiero saber mi propósito. Pero si eres permisivo, no vas a ver tu propósito. Por eso hay mucha gente que muere sin cumplir su propósito. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que todos lleguen a la tierra prometida. ¿Qué pasó con el pueblo? Pecó. ¿Qué pasó con el sacerdote? Pecó. Fue permisivo. Y mayor pecado, escuchen y apunten, mayor pecado no es aquel que peca. Mayor pecador es aquel que permite el pecado. Porque teniendo autoridad, como lo tenía Aarón, él permitió que todos pequen. Mayores pecadores no son los del pueblo. Mayor pecador fue Aarón, que teniendo la autoridad, él no hizo nada para detener esa catástrofe espiritual. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas veces vemos en la iglesia el pecado y no hacemos? Dilo. Vemos pecado en la iglesia y no hacemos. Más fuerte, y no hacemos. Y no hacemos. Y no hacemos. Vemos pecado en casa y no hacemos. Y no hacemos. Vemos pecado en el marido y no hacemos. En los hijos y no hacemos. ¿Quién es más pecador? Y aún teniendo autoridad, como lo tenía Aarón. Entonces, alguien me dijo: pastor, pero yo no peco, no hago nada. Y yo le dije: ese es tu problema, no haces nada. El día que hagas algo en la iglesia, porque el problema no es solo no pecar. Hay gente que no peca, pero está sentada en la silla y no hace nada en la iglesia. No, pastor, yo soy un santo, yo no hago nada. Claro, no haces nada. Tú eres el hermano pez, nada. No haces nada. El hermano glu glu. Glu glu glu. Te vamos a poner un acuario, porque no haces. Dilo, no haces nada. ¿Me está entendiendo? Entonces, la única forma de volver al propósito, escuchen y apunten, la única forma de volver al
la espada, que es la palabra de Dios. Moisés dijo: ¿quién está con Jehová? Júntese conmigo, porque yo no me junto con esta chusma. Me junto con aquellos que quieren y están dispuestos a alabar el nombre del Señor. Levitas, vengan, tomen sus espadas y pónganselos en el muslo. Vayan de casa en casa, maten a sus hermanos, número 1, maten a sus amigos, número 2, y maten a sus parientes, número 3, con la espada. ¿Me está entendiendo? No seamos permisivos. Tomemos nuestra espada y tenemos que matar, porque la palabra mata, hermano. Mata el pecado, mata la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si alguien está en pecado en tu casa, en la iglesia, en tu familia, toma la palabra, ábrela, mata a tu marido, mata a tu mujer, mata a tus hijos, mata a todo el mundo. Valéalos en el nombre de Jesús. Mátalos. Pastor, voy a ser un asesino como Rambo. No, Rambo no es nada. Porque Rambo decía no tener misericordia. Esas eran las frases de Rambo. Dios tiene misericordia, dice Rambo. Yo no. Agarra tu espada, porque Moisés dijo: tome su espada y maten a todos. Y murieron. No podemos permitir, hermano. No podemos ser permisivos como Aarón. Estar sentado mirando cómo el pueblo peca. ¿Sí o no? Ay, sí, claro, el hermano tal. Y caemos en eso. ¿No? Ay, sabemos que el hermano o la hermana está así. Y no hacemos nada. Último punto. Y vamos con broche de oro. Porque en el reino de Dios, nunca debemos dejar de perder nuestro propósito en la vida. Números capítulo 12, por favor. Números capítulo 12. ¿Lo tienen? El cuarto error y el último de la noche. Dice, versículo 1 y 2 dice: María y Aarón hablaron. ¿Qué dice ahí? Contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Mire el orgullo. Y lo oyó Jehová. ¿Cuál fue el problema aquí? El cuarto error. Aarón y su hermana cayeron en la murmuración en contra de su propio hermano, que era el líder, el pastor de todo el pueblo de Israel. Y él, siendo sacerdote, teniendo autoridad, y su hermana, siendo una mujer muy importante, murmuraron en contra de Moisés solo porque tomó como esposa a una mujer de la región cusita. Usted dirá: ¿qué es eso, pastor? Las cusitas, no sé si usted sabía, eran una raza oscura. ¿Me está entendiendo? O sea, Moisés se casó con una morena. ¿Me está entendiendo? Con una de Chincha. Para que entienda bien lo que estamos acá en Perú. La mujer de Moisés era de piel oscura. Y Aarón y su hermana no les gustó que Moisés tome como mujer a una morena. Racismo. ¿Me está entendiendo? Ay, ¿qué haría usted si su hijo viene con una morenaza así, toda bien encripta, y dice: esta es mi novia, mamá? A ver, abre los ojos, no te veo, hijita. Ya. A ver, sonríe. Una sonrisa colinos. Entonces Moisés tenía su mujer que era cusita.
Imagínense, Moisés quería tanto a su mujer que le decía: cosita, ven a mí. Ven, cosita. ¿Cuántos no sabían que la mujer de Moisés era de piel oscura? ¿Ah? Algunos no sabían, ¿verdad? Ya, pero eso es algo por el cual Aarón murmuró en contra de su hermano. La murmuración hace que perdamos nuestras vestiduras sacerdotales. Cuando murmuramos, en algún momento Dios te va a preguntar: ¿por qué estás murmurando en contra de mi siervo? Y eso se me hace común. Yo he sido pastor por 24 años, sin parar. Le contaría todas las infinidad de veces que han murmurado contra mí. Porque no falta un Aarón, no falta una María que se levanten en contra de los pastores. Pues cuiden su corazón y cuiden la vida de su pastor y su pastora. Jamás murmuren contra ellos. Amén. Jamás. Porque eso trae consecuencias. La Biblia dice que ellos murmuraron, pero cuando murmuramos, siempre Dios pregunta algo. ¿Qué dice el versículo 7 y versículo 8? Ahí mismo. Números 12, 7 y 8. Números 12, 7 y 8. ¿Qué dice? Porque cuando murmuramos, siempre Dios va a preguntar. ¿Qué dice? ¿No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando murmuramos, la ira de Dios cae sobre nosotros, mi querido hermano. Amén. Porque mire lo que pasó aquí. Siempre Dios tiene una pregunta para aquel que murmura. Y eso es lo que pasó acá. Si usted murmura en contra de alguien, en algún momento Dios te va a decir: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué murmuraste? Y esto pasó. ¿Qué dice el versículo 9? Ya vamos terminando. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Lo tienen? Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando usted murmura, la ira de Dios cae sobre nuestras vidas. Sobre todo si la murmuración es contra una persona que no tiene culpa alguna. Es injusta tu murmuración. Versículo 10. ¿Qué dice ahí? Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María, ¿qué pasó con María? Mire la consecuencia de la murmuración. ¿Qué pasó? Estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Cuando murmuramos, entra la lepra espiritual. Usted sabe que eso destruye el cuerpo. ¿Qué destruye la lepra? Nuestro cuerpo. Si entra lepra a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el propósito de la lepra? Destruir el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y escuche y termino porque no hay más tiempo. ¿Por qué entra la lepra? Por la murmuración. Donde hay murmuración, en una iglesia donde hay murmuración, entra la lepra. La lepra no entra por sí sola, tiene una causa y tiene una consecuencia. Si alguien de ustedes murmura, entra la lepra. ¿Y cuál es el propósito de la lepra? Acabar con todo el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso hay iglesias que se están cerrando. ¿Me está entendiendo? Hay iglesias que se cierran, que fracasan porque entró lepra. Comienzan a murmurar de los pastores, a murmurar de los hermanos, los chismes, y eso produce lepra espiritual. Y obviamente eso es muerte, y no podemos permitir eso. Quiero terminar con esto.
Tenemos que recuperar nuestra autoridad y ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cómo recuperar nuestra autoridad, pastor? Es muy simple. Los 4 puntos tenemos que reconocerlo. Señor, perdí mi autoridad. Tenemos que decirle al Señor: mira, Señor, yo lo perdí por esto. Tengo poca autoridad y me dejé manipular por las personas. Acepto mi responsabilidad. Te pido perdón por los errores que he cometido. Acepta tu responsabilidad. A veces somos tan orgullosos que no queremos admitir nuestros errores. Y eso es una gran verdad. Y decirle al Señor: he sido permisivo en esto, en esto, en esto y en esto, en mi vida. Y por último, Señor, si yo he murmurado, te pido perdón. Tenemos que ser una iglesia sana en el nombre del Señor. Y le digo una cosa: si la lepra entra, no se va a detener hasta que toda la iglesia sea saneada, sea limpia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que esta iglesia crezca? No me parece. Le voy a preguntar nuevamente, parece que no están muy animados. ¿Cuántos quieren que su iglesia crezca? Una vez más, ¿cuántos quieren que su iglesia crezca? Entonces tenemos que tener autoridad. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y darle gracias al Señor. ¿Cuántos entendieron esta palabra? ¿Cuántos necesitan recuperar su autoridad? De repente caíste en la permisibilidad, o caíste en la manipulación, y eso es una gran verdad. Fíjese, sin autoridad morimos, como lo hizo Aarón. No podemos vivir sin autoridad. Aarón la perdió. No solo la perdió, murió también. La muerte no es un castigo. La muerte es la consecuencia del haber perdido sus vestiduras sacerdotales. Amén. Es la consecuencia. Y te lo vuelvo a repetir: si tú no la quieres y la perdiste, habrá otro que tome esa autoridad. No somos indispensables. Los pastores, en algún momento, si no nos cuidamos, los que tenemos un llamado, los que tenemos un liderazgo, los que tenemos un ministerio, si no cuidamos nuestro ministerio, nuestra vida, perderemos esa autoridad y habrá otro que reciba esa vestidura, ese manto, ese sacerdocio. Si usted no sabe cuidar lo que Dios le ha dado, habrá otro. Dios le dijo a Moisés: quítale las vestiduras a tu hermano y se las vas a entregar a su hijo. Él ya no tiene autoridad, le despojo de su autoridad y se la doy a su hijo. Hay un legado que muchas veces nosotros los padres no vemos, y creo que nuestros hijos harán cosas mayores que las que nosotros hicimos. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Nuestros hijos, la generación, esa generación que está corriendo ahora, que usted está viendo por ahí, esos niños que usted ve por ahí, que a veces no le damos mayor importancia, que a veces están jugando, corriendo y están correteando sin prestar atención. Esa generación Dios la tiene preparada para estos tiempos. Dios va a hacer algo muy especial, pero usted tiene que recuperar su autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Recuperar esas vestiduras que Dios le dio. Y vestiduras tienen que ver con llamado también. Dios tiene algo muy especial, tiene un ministerio para usted. Él tiene preparado un servicio para usted. Todos tenemos que servir en la iglesia, en algo. Usted no viene aquí solo a calentar una silla.
Usted viene aquí a servir al Señor. Porque muchos dicen, pastor, yo vengo aquí a adorar y a alabar y luego me voy a la casa. No, usted no solo viene a alabar al Señor, porque usted puede alabar al Señor en su casa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos alaban al Señor en su casa? ¿Cuántas hermanas alaban al Señor mientras que cocinan? ¿Cuántos varones alaban al Señor mientras que están trabajando? Entonces no es ese el punto de venir acá a la casa del Señor solamente. Aquí usted tiene que venir a servir al Señor. Y para eso usted necesita vestiduras, necesita autoridad en su vida. Mucha gente se dice ser cristiano y aquí mostramos autoridad, pero en casa no tenemos autoridad. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Una mujer se acerca al pastor y le dice, pastor, le quiero pedir un favor. ¿Cuál sería, hermana? Por favor, ¿le podría aconsejar a mi esposo? ¿De qué sería? Aconséjalo, pastor, para que cuando llegue a casa, escuche por favor, para que cuando llegue a casa se comporte de la misma forma que se comportó en la iglesia. Porque cuando mi esposo llega a casa, él se transforma en otra persona y él no es lo que usted ve en la iglesia de él. ¿Dónde está la autoridad? ¿Sabe dónde está la autoridad? La autoridad no se muestra aquí entre los hermanos. La autoridad se ve donde a ti nadie te ve, de los hermanos de la iglesia. Ahí es donde realmente Dios actúa. Porque aquí es fácil hacernos a los cristianos. ¿Quién dice que venir a la iglesia nos hace cristianos? No es eso. La autoridad se muestra afuera, en la calle, en el trabajo, en el mercado. Ahí la gente tiene que ver a Dios en nuestras vidas. Por eso Moisés dijo, júntese quien está con Dios, júntese conmigo. Yo no me voy a juntar con gente que no quiere a Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso que tú nos has dado. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra. Tú nos has hablado de autoridad y nos has mostrado algo maravilloso, de que tenemos que recuperar esa autoridad que tú nos has dado, Señor. No queremos perderla como la perdió Aarón. Queremos recuperarla porque sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas. Haz de nuestras vidas lo que tú quieras, Señor. No lo que queramos nosotros, sino lo que tú quieras. Estamos en tus manos y haz de nuestras vidas y cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Que podamos recuperar esa autoridad. No permitas que seamos permisivos, que seamos manipulados por las personas. Queremos ser gente de reconocer nuestros errores. No queremos, Señor, caer en la murmuración, porque no queremos perder algo tan maravilloso que tú nos has dado a nosotros, tus hijos, y es autoridad espiritual. Queremos recuperar esas vestiduras sacerdotales. Tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes en este mundo, Señor. Bendícenos, ayúdanos y perdónanos si hemos pecado contra ti, si hemos caído en la manipulación, si hemos caído en la irresponsabilidad, si hemos caído en la murmuración, si hemos caído en la permisibilidad. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho en la iglesia, si lo hemos hecho en casa o en el trabajo. Necesitamos recuperar nuestra autoridad en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Te pedimos que podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra.
Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano.